Muy buenas tardes para todas aquellas personas que tradicionalmente me siguen a través de mi cuenta en YouTube y a través de mi cuenta personal en Facebook, en donde permanentemente convoco a mis amigos y a aquellas personas a quienes conozco o están relacionadas conmigo para que podamos debatir, controvertir o simplemente reflexionar sobre los más importantes acontecimientos de Colombia o los más importantes acontecimientos del mundo cuando las circunstancias lo ameriten. En este caso particular he querido convocarlos en este momento para que podamos discurrir un poco acerca de las razones o acerca de los argumentos que eventualmente tienen las partes en conflicto en la llamada República Bolivariana de Venezuela, en donde aparentemente existen dos gobiernos paralelos, uno de carácter fáctico en la medida en que, según un sector de la opinión pública, se ejerce exclusivamente en virtud del apoyo que tiene actualmente de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, y el otro que tiene un carácter de legitimidad que está dado por la aplicación del artículo 233 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999 en tiempos del mismísimo comandante Hugo Chávez Frías. Como bien se sabe, en el año 2018 se convocó a unas elecciones presidenciales que arrojaron como resultado la victoria aparentemente inobjetable del señor Nicolás Maduro Moro, con algo más del 68% del total del cuerpo electoral que participó en aquellas elecciones del 20 de mayo del año 2018. Sin embargo, la comunidad internacional y la oposición venezolana no reconoció la legitimidad de esas elecciones por varias circunstancias. Primero, porque fueron convocadas por un poder que en la Constitución Política de Venezuela no tiene competencias para convocar al cuerpo electoral a unas elecciones, como fue la Asamblea Nacional Constituyente. Segundo, porque esas elecciones carecieron de transparencia, como quiera que prácticamente todos los adversarios del presidente candidato Nicolás Maduro estaban encarcelados o estaban inhabilitados o estaban en el exilio. Y tercero, porque el señor Maduro prácticamente le negó a la comunidad internacional la posibilidad de que hubiese veedores de carácter internacional ejerciendo algún tipo de auditoría en las elecciones que se celebraron ese 20 de mayo del año 2018. Esta combinación de factores arrojaron como resultado el hecho de que la comunidad internacional no reconoció los resultados y adicionalmente dijo que esas elecciones no habían sido transparentes, que por lo tanto se consideraban fraudulentas y que no reconocían a aquella persona que como candidato había resultado victorioso en lo que en ese momento se consideró unas elecciones amañadas exclusivamente para que el presidente candidato obtuviera una mayoría importante de votos, a pesar de que, como se vio aquel día, no hubo gran afluencia de público y además el 80% de la opinión pública venezolana estaba en contra del régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esa circunstancia, es decir, el hecho de que la elección no estuviese reconocida, hace que consecuencialmente el 10 de enero, que terminó el periodo presidencial, no hubiese un candidato electo para posesionarse como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y por lo tanto a partir de esa fecha quedó vacante la presidencia de la República o la jefatura del Poder Ejecutivo, independientemente de que Maduro hubiese reclamado para sí la victoria en las elecciones anteriores
e independientemente de que el señor Maduro hubiese escogido una vía no contemplada en la Constitución política para posesionarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esa circunstancia llevó a que algunas personas interpretasen como posible la aplicación del artículo 233 de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela, que no dice otra cosa distinta que en el evento de que el Poder Ejecutivo quedase vacante, es decir, por ausencia del Presidente de la República, que es al mismo tiempo el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ocupará de manera interina, es decir, de manera provisional, el cargo del Poder Ejecutivo o el Poder Ejecutivo, quien en ese momento ejerza como presidente de la Asamblea Nacional. Absolutamente nadie se ha autoproclamado y por lo tanto a mi juicio son inexactas aquellas noticias que hablan de la autoproclamación de Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Simplemente los 50 y tantos países o los 50 y tantos estados que han reconocido la presidencia de Juan Guaidó no han hecho otra cosa distinta que reconocer, en primer lugar, la existencia del artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela, actualmente vigente, y además no han hecho otra cosa que reconocer la existencia en Venezuela de un poder absolutamente legítimo surgido de unas elecciones transparentes que fueron las del año 2015, en donde se escogió a un parlamento o a una asamblea legislativa de mayoría opositora. Dado que el presidente Maduro no obtuvo la victoria en unas elecciones limpias, transparentes, que hubiesen tenido el reconocimiento de la comunidad internacional, está claro que no tenía la competencia, la potestad, la facultad de posesionarse como presidente el pasado 10 de enero ante la Asamblea Nacional y muchísimo menos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y dado que esa circunstancia implica de facto la vacancia en el Poder Ejecutivo, se aplica inexorablemente el artículo 233 con el resultado de que el Poder Ejecutivo con carácter de interino es y será ejercido exclusivamente por el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso concreto es el señor Juan Guaidó Márquez, quien fuera elegido el pasado 5 de enero por esa Asamblea Nacional como el presidente legítimo del cuerpo legislativo en Venezuela. Sin embargo, como existe un sector de la opinión política o de la opinión pública en Venezuela que no acepta esa fórmula de transacción política, digámoslo así, se ha generado un auténtico conflicto de poderes y un auténtico conflicto de intereses que a estas alturas, en el momento en que yo narro esos acontecimientos, no se ha podido resolver y no existen visos de resolverse, por lo menos en el corto plazo. Lo cierto es que 50 y tantos estados, tanto de América Latina como de la Unión Europea, han reconocido la legitimidad del presidente interino Juan Guaidó Márquez y por lo tanto desconocen la presidencia de Nicolás Maduro, tildándola de fraudulenta, de usurpadora y de ser una impostura. En esas circunstancias es evidente que la comunidad internacional respalde a Guaidó Márquez como quiera, que es el único que tiene un título legítimo para ocupar el cargo de presidente de la República con el carácter de interino. Y esa interinidad, según el mismo artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela, lo obliga en el corto plazo a convocar a unas nuevas elecciones con el propósito de que en esas elecciones se establezca
quién será el próximo presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, es allí donde surge uno de los mayores desafíos y uno de los mayores problemas que tiene actualmente el presidente Guaidó, porque si él llegase a convocar unas elecciones no tendría el respaldo institucional suficiente para traducir en una realidad esas elecciones y adicionalmente tendría que llevarlas a cabo con el aparataje estatal con que esas instituciones están revestidas. En otras palabras, no es posible adelantar unas elecciones transparentes, unas elecciones limpias, sin que previamente se haya hecho una auditoría del censo electoral y sobre todo se haya reemplazado el Consejo Nacional Electoral para que en él tengan cabida todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa de Venezuela. En esas circunstancias se encuentra la controversia y por eso decimos que es difícil de resolver mediante cualquiera de los sistemas que se propone en la mesa de las eventuales negociaciones. Ya la oposición ha sido lo suficientemente clara en el sentido de que no cree en los diálogos que propone Maduro y además la situación solo se resuelve en la medida en que el señor Maduro esté dispuesto a dar un paso al costado con el propósito de no interferir el proceso de democratización que ha sido puesto en marcha en la República Bolivariana de Venezuela. Este ha sido fundamentalmente el comentario que quería hacer, porque he percibido que existen algunas personas completamente desorientadas en la materia y otras no tan desorientadas, pero interesadas en distorsionar los hechos y los acontecimientos en la creencia equivocada de que le dan o le quitan la razón al partido político o a la ideología de sus preferencias. En este caso no se trata de un asunto de ideología, sino se trata de un asunto de recuperar para la República Bolivariana de Venezuela la democracia, es decir, que el pueblo tenga la capacidad de autodeterminarse y de elegir libremente a sus gobernantes. Y que adicionalmente esos gobernantes se comprometan a cumplir fielmente con el mandato de la Constitución y especialmente a respetar la vigencia de los derechos humanos y de los distintos tratados internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito la República Bolivariana de Venezuela en sucesivos foros, en sucesivos eventos o en sucesivos convenios de carácter bilateral. De tal manera, mis amigos, que para concluir decimos simplemente que Juan Guaidó Márquez no es un presidente autoproclamado en el sentido literal del término, sino que su presidencia o su jefatura del gobierno surge de la aplicación literal del artículo 233 de la Constitución Política de Venezuela, que adicionalmente implica para él tener una mayor legitimidad que cualquier otra persona que pretenda ser el presidente legítimo de la República de Venezuela. Dichas estas palabras, creo que no tengo otra cosa distinta que agregar. Me despido de ustedes simplemente con una expresión de gratitud por haberme escuchado y por haber estado atento a mis opiniones. Si les ha gustado este video, este conversatorio o esta reflexión, espero me den un me gusta y adicionalmente a esto se puedan suscribir más personas a mi canal en YouTube hundiendo el botón rojo que dice suscribirse en la parte inferior de la pantalla. Hasta pronto, mis amigos, ha sido todo por esta tarde y espero poder estar con ustedes a la mayor brevedad posible para tocar los temas en la medida en que estos se vayan presentando en el convulso acontecer de la política colombiana o de la política internacional.